Abrí mi relación con mi pareja para poder estar con mi antiguo amor, y fue el peor error de mi vida. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me llamo Clara y me cuesta tanto expresar esto sin que mi corazón se quiebre. A veces me despierto con esa presión en el pecho que se siente justo antes de llorar, como si mi ser supiera que algo ha estado mal desde hace tiempo. He luchado por encontrar las palabras, porque cada término, por pequeño que sea, es un reflejo de lo que hice. No me considero una mala persona, quiero creer en eso. Sin embargo, fui una mujer egoísta y tonta. Me dejé llevar por una idea absurda, por un impulso estúpido, y arruiné lo más hermoso que tuve. Todo por un nombre que nunca logré borrar de mi mente, Andrés. Conocí a Javier cuando aún llevaba las cicatrices de una relación anterior. Era diferente, tan diferente a todo lo que había vivido con Andrés. Donde uno era intensidad y desorden, el otro era calma y estructura. Donde uno traía promesas rotas y caos, el otro ofrecía compromiso y estabilidad. Javier llegó a mi vida como un bálsamo, como un tipo de hombre que uno sabe que no se encuentra dos veces. Era honesto, paciente, trabajador. Tenía esa ternura que no se expresa en palabras, pero se siente en los gestos pequeños. Nunca levantó la voz, nunca me hizo sentir inferior, nunca me hizo dudar. Me cuidó incluso cuando yo no sabía cómo cuidar de mí misma. Me eligió incluso cuando yo no me elegía. Nos enamoramos de manera tranquila, sin fuegos artificiales, pero con cimientos sólidos. De esas historias que no se cuentan con emoción, pero que se viven con paz. Nos casamos después de 2 años de noviazgo y compartimos un pequeño apartamento que con el tiempo se convirtió en nuestro refugio. No teníamos mucho, pero no nos faltaba nada esencial. Me despertaba con café en la mesa y me dormía con su respiración serena a mi lado. Teníamos una rutina que algunos llamarían aburrida, pero para mí era todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, en lo más profundo, Andrés aún vivía dentro de mí. No como una posibilidad, sino como una sombra, una memoria, una historia inconclusa. No me gustaba pensar en él, pero a veces su nombre venía a mi mente en los momentos menos esperados, en los silencios largos, en los días lluviosos, en alguna canción antigua. Nunca le conté todo a Javier. Sabía que había amado a alguien antes, pero nunca le confesé cuánto había significado para mí y cuánto daño me había hecho. Si lo decía en voz alta, debía enfrentar esa parte rota que comenzaría a sangrar nuevamente. El amor que Javier y yo compartíamos nunca fue de esos que destacan a simple vista, nunca fue escandaloso, nunca fue explosivo. Era más como una brisa constante, como una taza de chocolate caliente en un día gris, como una canción que no se canta a gritos, pero que no deja de tararearse. Lo nuestro tenía la forma del cuidado, del tiempo compartido sin necesidad de llenarlo de palabras. Me conocía en lo simple, en lo que a veces ni yo misma alcanzaba a ver. A su manera, me amaba con una profundidad silenciosa que, en su momento, confundí con monotonía. Y ahora me doy cuenta, tarde, que lo que confundí con rutina era en realidad esta habilidad. Lo que pensé que era falta de pasión era presencia constante, era tener a alguien que nunca fallaba, que siempre volvía a casa, que me escuchaba sin interrumpirme. Que me miraba con ojos de calma incluso cuando el mundo exterior parecía colapsar. Trabajaba largas horas, pero siempre encontraba la forma de llegar a tiempo para cenar conmigo, aunque eso significara acostarse más tarde para seguir trabajando. Me dejaba dormir hasta más tarde los domingos, se encargaba del desayuno, a veces incluso hacía mi café como me gustaba, fuerte, sin azúcar, con un chorrito de leche. No sé en qué momento eso dejó de parecerme un gesto de amor y comenzó a convertirse, en mi visión torpe, en una obligación cumplida por costumbre. Javier me traía flores cuando no las esperaba, me dejaba notas en la mesa o en mi billetera, cosas simples como, te extraño, o, gracias por estar. Y yo, en ese tiempo, respondía con sonrisas a medias, con un, yo también, sin entusiasmo, como si de pronto lo que teníamos ya no fuera suficiente. Ahora que lo pienso desde esta distancia emocional, me doy cuenta de que él nunca cambió, fui yo quien comenzó a mirar hacia otro lado. Fui yo quien, sin darme cuenta, empezó a cerrar los ojos al amor tranquilo porque no ardía, porque no tenía el vértigo que, quizás en mi inconformidad, empecé a buscar, y lo busqué en otros lugares, aunque aún no lo sabía conscientemente. Comencé a idealizar todo lo que mi vida no tenía. Me encontraba envidiando relaciones ajenas, cuestionándome si me había conformado, poniendo en duda todo lo que habíamos construido con años de paciencia. Me volví inquieta. Comencé a ver defectos donde antes veía ternura. Me molestaba su silencio cuando llegaba cansado del trabajo, me fastidiaba que no improvisara más, que no tuviera ideas espontáneas como las que veía en las películas o en redes sociales. Quería emoción, movimiento, giros inesperados, me volví injusta sin darme cuenta. No me alejé de golpe, pero cada día daba un paso más hacia el borde de ese abismo. Y él, sin saberlo, seguía tendiéndome la mano, creyendo que solo estábamos pasando por una racha, como cualquier pareja. No hablábamos de lo que estaba sucediendo.
No porque él no quisiera, sino porque yo no sabía cómo decirle que algo dentro de mí se había quebrado. O peor, que yo misma lo estaba quebrando a propósito, y fue entonces, en medio de esa confusión que crecía como un rumor que se niega a morir, cuando Andrés volvió a aparecer en mi vida. Como un eco. Como un error que uno juró haber dejado atrás. Lo encontré por casualidad, o eso me repetí muchas veces. Lo vi en una cafetería a la que no solía ir, sentado solo, con esa sonrisa que conocía demasiado bien. Habían pasado años desde la última vez que nos cruzamos, y sin embargo, todo seguía igual. El mismo aire de desorden encantador, la misma forma de vestir sin pensar en lo que combinaba y lo que no, el mismo descaro inconsciente que alguna vez me atrajo tanto. Nos saludamos como si no hubiera historia entre nosotros, como si no hubiera sido nada más que conocidos. Pero había tensión, esa sensación del primer segundo. No fue tanto lo que hablamos, sino todo lo que flotaba en el aire. Me fui de ahí con una sacudida interna que no quise reconocer al principio. Volver a verlo removió una parte de mí que creía dormida. Me sentí viva, en el peor sentido de la palabra, porque esa clase de vida venía con una sombra de culpa que no me abandonaría desde ese día. Comenzamos a escribirnos. Primero, mensajes casuales. Luego, largas conversaciones de madrugada. Me hablaba de lo que hacía, de cómo había cambiado, de lo que recordaba de nosotros. Me hacía reír. Y eso, en medio de mi confusión con Javier, se sintió como un respiro. Pero un respiro envenenado. Me aferré a esa idea falsa de que Andrés representaba algo que me faltaba. Empecé a compararlo con Javier, como si fueran parte de una balanza que no dejaba de inclinarse sin sentido. Javier notaba que algo pasaba. Lo veía en mi distancia, en mi forma de distraerme incluso cuando él hablaba. Me preguntó un par de veces si estaba bien. Y yo, con la cobardía que me duele reconocer, le mentí. Le dije que era el trabajo, el estrés, que necesitaba tiempo para mí. No podía decirle la verdad. No podía confesar que en mi cabeza se empezaba a formar la idea de que quizás mi vida tenía que cambiar por completo. Lo más perverso es que nunca dejé de querer a Javier. Solo que comencé a mentirme diciendo que el amor no era suficiente, que la vida tenía que sentirse como una película para ser verdadera. Y con esa lógica torcida, fui justificando cada paso hacia el desastre. Comencé a construir en mi mente una justificación. Me repetía que no era que ya no amara a Javier, sino que necesitaba redescubrirme, que tenía derecho a explorar, que muchas parejas modernas lo hacían, que una relación no tenía que ser una cárcel. Y en esa justificación, empecé a tejer un plan, disfrazado de evolución personal, pero impulsado por un deseo que me resistía a nombrar. Me dije que abrir la relación no tenía por qué significar el fin de lo nuestro, que podría ser incluso un renacer. Y comencé a imaginar lo que sería decirlo, plantearlo, presentarlo como una propuesta racional y madura. Si no escondiera un fuego viejo queriendo encenderse otra vez, la noche que le propuse a Javier abrir nuestra relación, me sentí poderosa. No porque estuviera segura de lo que hacía, sino porque por fin sentía que estaba tomando el control de algo. Durante 10 días enteros había ensayado el discurso en mi mente, calculando cada palabra, cada matiz, preparando la escena como quien monta una obra delicada. Había leído artículos, escuchado podcast, armado argumentos en mi cabeza. Me aferré a la narrativa de la autonomía, del crecimiento, del respeto mutuo, como si se tratara de una decisión intelectual y no del impulso visceral de revivir algo que no debía. Lo observé mientras cenábamos juntos, ajeno a todo, con la misma tranquilidad de siempre, y supe que el mundo que él creía firme estaba a punto de tambalearse. Cuando se lo dije, lo hice con una voz que traté de mantener serena, como si no sintiera un temblor interno. Le hablé de evolución, de querer explorar nuevas formas de vincularnos, de cómo había leído casos de parejas que habían fortalecido su conexión al abrirse a otras experiencias. No mencioné a Andrés ni una sola vez, aunque todo el plan giraba en torno a él. Sentí que al no decir su nombre, el daño sería menor. Si el silencio sirviera de filtro moral para la verdad a medias, Javier no reaccionó como esperaba. No gritó, no se indignó, no hizo un drama. Me escuchó. Me pidió tiempo para pensar. Y me dio ese tiempo. Yo lo interpreté como una señal de que él también quería romper con la monotonía. No imaginé que ese silencio suyo no era aceptación, sino un murmullo para contener el dolor. A los pocos días, me dijo que, si eso era lo que necesitaba, él lo respetaría, pero que no sabía si sería capaz de seguir sintiéndose igual conmigo. Me lo dijo sin odio, con tristeza, con una dignidad que me desarmó. Y aún así, seguía adelante. Busqué a Andrés. Fue más fácil de lo que esperaba. Respondió como si nunca hubiera pasado el tiempo, como si yo hubiera sido una constante en su vida. Nos vimos sin demasiadas vueltas. Me bastó mirarlo para sentir que todo lo que había reprimido en esos años volvía con fuerza.
me perdí en esa emoción, me dejé llevar como si no hubiera consecuencias, como si estuviera escapando de algo y no corriendo hacia una ruina. La primera vez que salí con Andrés después de formalizar el acuerdo con Javier, no me sentí culpable. Me sentí liberada, como si hubiera logrado algo que otras mujeres no se atreven a hacer, como si estuviera siendo valiente por seguir un impulso profundo y visceral. Me arreglé con una ansiedad que hacía años no sentía, como si fuera una adolescente otra vez, pero por dentro sabía que esa emoción no era plenitud, sino la euforia del autoengaño. Andrés me recibió como siempre, con esa actitud despreocupada, encantadora y un tanto arrogante que me había seducido en el pasado. Parecía tan cómodo con la situación, tan relajado, como si yo no hubiera desaparecido de su vida por años, como si él tampoco hubiera cambiado. Y eso, en ese momento, lo sentí como una señal positiva. Esa noche fue intensa, en todos los sentidos. Andrés tenía la habilidad de hacerme sentir única con solo mirarme, de hablarme como si el tiempo no hubiera pasado, como si yo aún fuera esa mujer que lo admiraba sin reservas. Me dejé llevar por la nostalgia, por las ganas de revivir lo que habíamos perdido. Pensé que quizás, con esta nueva libertad, podría tener lo mejor de ambos mundos, la seguridad de Javier y la emoción de Andrés. Me repetí eso como una oración, como una certeza que me ayudara a no ver el abismo que se abría debajo de cada paso. Pero el inicio de esta relación abierta no fue tan limpio como intenté convencerme. En casa, algo comenzó a cambiar de forma sutil. Javier ya no preguntaba dónde iba. Ya no me esperaba despierto. No me miraba con la misma ternura. Había una distancia nueva entre nosotros, una especie de respeto resignado, como si me hubiera cedido el espacio que pedí, pero no supiera qué hacer con él. Yo intentaba actuar con normalidad, no mencionar mis salidas, no dar detalles, y él tampoco los pedía. Lo nuestro, sin palabras, se estaba convirtiendo en una convivencia formal, en una coreografía domesticada donde evitábamos pisarnos el uno al otro. Con Andrés, todo era más desordenado, más impulsivo. Me buscaba cuando quería, me dejaba en visto cuando no, me halagaba sin profundidad, me tocaba con urgencia pero sin intención de quedarse. Al principio no lo noté o no quise notarlo. Me aferré a las emociones intensas, a los reencuentros, a las frases apasionadas que me decía al oído. Pero bastaron unas semanas para que las grietas comenzaran a mostrarse. Su falta de compromiso, sus ausencias sin explicación, su forma de reírse cuando hablaba de relaciones serias como si fueran un chiste. Y sin embargo, yo seguía ahí, atrapada entre la fidelidad callada de Javier y la indiferencia magnética de Andrés. Me di cuenta de que la libertad que había pedido me pesaba más de lo que imaginaba. No era libertad, era una carga. Había querido romper con lo establecido, con la rutina, con lo predecible, pero lo que obtuve fue una especie de limbo emocional donde no terminaba de pertenecer a ningún lado. Con Javier me sentía una traidora. Con Andrés, una opción entre muchas. Y yo, que me creía moderna, evolucionada, liberada, no era más que una mujer confusa que no supo valorar lo que tenía. Empecé a notar que cuando volvía a casa después de ver a Andrés, la casa me recibía con un silencio que dolía. Javier no reclamaba, pero su tristeza era evidente en los detalles, en cómo evitaba mirarme mucho tiempo, en cómo se encerraba en su estudio por horas, en cómo ya no me tocaba al dormir. Yo me cerraba a la idea de que esto era parte del proceso, que con el tiempo se estabilizaría, que él también exploraría otras opciones y entonces estaríamos en equilibrio. Pero él no lo hacía. No salía, no buscaba a nadie. Solo se alejaba más de mí. Me preguntaba si estaba esperando que me cansara, si su silencio era una trampa de paciencia o una forma de rendirse sin decirlo. Mientras tanto, con Andrés todo se volvía más insatisfactorio. Las citas se hacían menos frecuentes, las conversaciones más vacías, el sexo más mecánico. Empecé a entender que lo que había buscado no existía, que la idea de reconstruir una pasión del pasado era una fantasía tejida por la frustración y el aburrimiento, no por el amor. Y ahí, en medio de esas dos realidades paralelas, comencé a sentirme más sola que nunca. No tenía el amor de antes ni la pasión que creí recuperar. Me había quedado en medio, con una puerta abierta que no conducía a ningún lugar. Me costó aceptarlo. Me tomó noches enteras sentada al borde de la cama mientras Javier dormía, mirándole la espalda con una angustia que me desgarraba por dentro, con la culpa latiéndome en las sienes como una fiebre sin tregua. Me preguntaba cómo habíamos llegado ahí, cómo había pasado de amarlo hasta el alma a verlo como una sombra que habitaba mi misma casa sin tocarme, sin hablarme, sin siquiera mirarme como antes. Yo había empujado todo a ese punto, yo había metido el veneno en el corazón de nuestra historia con mis propias manos, con mis decisiones cobardes disfrazadas de liberación personal. Y aún así, aún entendiendo eso, no sabía cómo arreglarlo, y Andrés seguía siendo una constante en mi vida, aunque cada vez más errático, más distante, más cínico. A veces llegaba tarde, a veces no llegaba. A veces hablábamos y me sentía escuchada, pero la mayoría de las veces simplemente estaba ahí para pasar el rato, como si yo fuera una estación en su camino, no un destino. No me amaba, y lo sabía. No lo decía con palabras,
pero lo decía todo su cuerpo, su silencio tras nuestras conversaciones, su mirada que no se quedaba fija en mí más de unos segundos. Era obvio que lo que me había ofrecido no era un reencuentro de almas, sino un escape temporal de su rutina, de su soledad tal vez. Y yo, ilusa, creí que era algo más, quise creer que aún me recordaba con amor, que revivir lo que fuimos sería suficiente para que volviera a quedarse, para que me eligiera. Pero Andrés nunca me eligió. No me dejó elegirlo a mí, sabiendo que yo tenía más que perder. Javier sí me eligió alguna vez. Lo hizo en 1000 gestos pequeños, en su forma de mirarme mientras tomábamos café, en cómo me tocaba el hombro antes de salir a trabajar, en los mensajes que me dejaba en la cocina los días en que yo despertaba más tarde. Lo hizo en cada plan que construimos, en cada esfuerzo por entender mis cambios, por adaptarse a mis deseos, incluso cuando lo herían. No me eligió, y yo lo deseché creyendo que su amor era garantía, que su dulzura era debilidad, que su paciencia era aburrimiento, y cuando me di cuenta de lo que había hecho, él ya no estaba. No se fue físicamente, pero el Javier que me amaba así. A veces hablábamos de cosas superficiales, del recibo de la luz, del calendario del seguro, de cuando se había terminado el gas. Pero no hablábamos de nosotros. No me preguntaba cómo estaba, no me tocaba más que por cortesía. Era amable, casi excesivamente educado, como si yo ya no fuera su esposa, sino una huésped que debía tratar con distancia para no incomodarla. Esa frialdad no dolía más que una discusión, más que una pelea. Era como vivir en la casa de alguien que ya no te quiere pero tampoco te echa. Un limbo constante. Llegó un momento en el que dejé de ver a Andrés con frecuencia. Nuevos días, lo postergaba, le inventaba excusas. Él tampoco insistía. Nuestra historia, si es que se le podía llamar así, se fue deshaciendo sin que nadie le empujara. Se murió sola. Y en ese desierto emocional en el que me encontraba, comencé a querer volver. A desandar el camino. A pedirle al tiempo una segunda oportunidad. Quería hablar con Javier, sentarme frente a él y contarle la verdad. No solo que me había equivocado, sino que había comprendido todo. Quería decirle que todavía lo amaba, que lo necesitaba, que me arrepentía de cada palabra, de cada mirada desviada, de cada noche que lo dejé solo para buscar algo que nunca estuvo en otro cuerpo. Quería llorar frente a él y suplicarle que me perdonara, aunque no me lo mereciera, pero cuando intenté hacerlo, él me escuchó con una serenidad que me rompió por dentro. No hubo gritos, no hubo reproches, no hubo lágrimas en sus ojos. Me miró como si ya no le doliera, como si ya no quedara nada que sentir. Me agradeció por hablar, por ser honesta, por decir lo que no había dicho antes. Me dijo que comprendía que a veces las personas se pierden, que todos tenemos derecho a buscar lo que creemos que nos falta. Me dijo que no me odiaba, que me deseaba lo mejor. Y me dijo también, con una suavidad que me perforó el pecho, que él ya no podía volver a ser el mismo hombre que me esperó, que me sostuvo, que me amó con la esperanza de que yo también lo eligiera. Me dijo que había aprendido a vivir sin mí, que había rehecho su mundo en silencio y que no quería volver atrás. Y ahí supe que lo había perdido para siempre. No porque él me castigara, sino porque mi ausencia lo había obligado a dejarme ir por dentro. Porque yo lo maté sin querer, y él, para sobrevivir, se reconstruyó en otra forma en la que yo ya no encajaba, me quedé con la boca seca, con las manos heladas, con las palabras que ya no servían para nada. Y él, con esa paz que dan las heridas cerradas, se levantó de la mesa, me deseó suerte y volvió a su vida. A una vida donde yo ya no tenía lugar. Y desde entonces todo es diferente. No hay ruido, no hay drama, no hay ira. Solo el eco de lo que destruí. Y el silencio más cruel es aquel que llega cuando ya nadie te está esperando.